Hay un dilema dentro mío con 3 mensajes que tengo para hoy, así que no sé cómo voy a hacer. Son 3 mensajes. No sé a qué hora nos vamos a ir, total. Mañana casi nadie trabaja y a su nombre, gloria a Jesús. Así que le damos gracias al Señor. Y notaba que la diaconisa arrancó la reunión leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18 de la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los de Tesalónica, les explica la importancia de ser agradecido al Señor en todas las circunstancias que una persona pueda llegar a estar viviendo. Y dice la palabra del Señor: da gracias en todo. Diga conmigo, en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces no se hace muy fácil poder darle gracias al Señor en diferentes circunstancias de nuestra vida. Solamente queremos darle gracias al Señor cuando vemos el bienestar en nuestra vida. Pero la Biblia dice en todo, porque el mismo apóstol Pablo nos enseña que todas las cosas nos terminan ayudando para bien. Pero el agradecimiento en el reino del Señor, no en el reino de los cielos, sino en el reino del Señor, provoca diferentes tipos de situaciones para con nuestra vida. El agradecimiento nos da a nosotros la capacidad de poder comprender cuán grande ha sido el amor del Señor para con nosotros. El agradecimiento nos trae a memoria las victorias que Dios ha soltado sobre nuestra casa y sobre nuestra vida. Ser agradecido al Señor, quizás hoy no estemos en esa victoria, pero la hemos tenido en alguna oportunidad. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 57 de la palabra del Señor, Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firme. Diga conmigo, estar firme. El agradecimiento te recuerda la importancia de mantenerte en fechas como esta, firme delante de la presencia del Señor. Estas son fechas clave, determinantes. Son fechas en las cuales mucha gente suele desistir de la voluntad del Señor, abandonar el propósito del Señor, poner diferentes tipos de excusas para detenerse a mitad de camino. Han hecho demasiado esfuerzo para poder volverse atrás en 7, 8 días nomás que falta para el año. Yo creo que Dios ha hecho demasiado y es lo que el apóstol Pablo le da a entender a la gente de Corinto. La gente de Corinto había sido predicada, la gente de Corinto había vivido cosas sobrenaturales de una forma en la cual impactaban al resto de las iglesias. La iglesia de los Corintios termina siendo la iglesia, entre comillas, modelo por todos los dones que el Señor había depositado sobre su vida. Pero también la iglesia de Corinto tenía la debilidad de volverse a hartar por situaciones emocionales y sentimentales que sucedían dentro de su corazón. Pablo les escribe en este capítulo 15, le dice: más sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? En vano. Diga conmigo, no es en vano. El agradecimiento te fortalece para continuar en la obra del Señor. La exhortación del apóstol Pablo viene con anterioridad diciéndole: amados míos, mis hermanos. Y Pablo le dice: ustedes no tienen por qué retroceder. Tienen que agradecerle a Dios por lo que tienen ahora, lo que han recibido y quizás por lo que todavía no han podido recibir. Pero de una cosa Él es constante, insistente en que la iglesia se mantenga firme, firme y agradeciendo al Señor. La gente dice: yo estoy firme, pero uno ve las conductas, las acciones, los frutos que se van secando dentro de su propia vida, la pasión que comienza a apagarse dentro de su corazón. Y eso nos da la pauta de poder entender de que hay una clara evidencia de que no fueron tan agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tienen agradecimiento después de 2 años de una pandemia en la cual las pudo haber matado y dejado en el camino. No tienen agradecimiento de todo lo que han adquirido durante esos 2 años de crisis sobre toda la tierra. Y ellos pudieron subsistir, crecer, edificar sus casas,
tener un nivel económico, un nivel intelectual, un nivel social totalmente diferente a los demás. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios. Ustedes tienen que ser agradecidos. ¿Cómo no agradecerle a este Dios todopoderoso que tomó forma de hombre y vino a la tierra? Y no solamente pudo superar la muerte de generaciones que se habían soltado, porque un hombre llamado Herodes se había levantado con un poder diabólico tan fuerte que su intención era tratar de que no naciera aquel que iba a ser nuestro Salvador. Y la Biblia dice que aquellos que eran astrólogos, magos, aquellos a quienes algunos le pusieron nombres que no son originales. Aquellos dicen que uno era Melchor, otro era Gaspar, pero ni siquiera la Biblia nombra esos nombres. Sus nombres son diferentes. Eran personajes bíblicos con una connotación profética muy fuerte. Y ellos estaban siguiendo, ¿no es cierto?, una pequeña estrella que estaba iluminando por encima de todas las demás. Una estrella que no se quedaba quieta, estática en un lugar. No era una estrella fugaz, era una estrella que estaba corriendo y marcando un camino, entrando en una atmósfera totalmente oscurecida. Porque la Biblia dice en el libro de Mateo que este hombre llamado Herodes, después de haber investigado y averiguado a ver dónde iba a nacer el Señor Jesucristo, comenzó a sacar un decreto de matar los niños recién nacidos, los de 1 año, los de 2 años, tratar de raer de la tierra la vida del Señor Jesucristo. ¿Cómo no agradecerle a este Dios todopoderoso que tomó forma de hombre, se metió dentro de un vientre y comenzó a formarse poco a poco? ¿Cómo no agradecerle si a los 12 años nos mostró que nuestros hijos no pueden tomar nuestras propias decisiones, sus propias decisiones, si somos padres que vamos siguiendo en pos de la visión que el Eterno tiene para nuestra casa y para nuestra familia? Este Dios todopoderoso nos mostró que su hijo de 12 años no tomó su propia decisión, que si no tomó la decisión que estaba plasmada dentro de su corazón y estar sentado entre medio de los ancianos enseñándole la Torá, enseñándole las escrituras, hablándole las verdades del Señor. Este niño de 12 años no hacía otra cosa que querer estar en la casa del Señor. No quería estar en otro lugar. Él quería estar en la casa de su padre. Ahí donde la Biblia dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Él quería estar hablando las verdades de Dios. Tenía un léxico que los demás no podían comprender. Era un léxico que los jóvenes de aquel entonces, los adolescentes de aquel entonces no le entendían, pero que los ancianos habían estudiado durante años. Era un léxico de fe. Era un léxico que cambiaría la historia de la vida. Y a los 30 años vuelve a aparecer, irrumpir en medio de la tierra y comenzar a tocar al ciego que venía sin posibilidad de ver, y recupera la vista con lodo, ¿no es cierto?, en sus ojos, con escupitajos sobre su cara. Y comenzó a traerle la capacidad de la movilidad a ese hombre que lo bajaron de un techo que sus 4 amigos rompieron. A una mujer que flujo de sangre salía sobre su cuerpo y extendió su mano y tocando simplemente el talí del maestro fue automáticamente sana. Ese hombre que muchos y multitudes aplaudían. Ese hombre que entre medio de las multitudes todos daban y gritaban al entrar en la tierra correcta, decían: Hosana al que viene el nombre del Señor. Todos en ese momento agradecieron, pero algo comenzó a suceder en la historia bíblica. 10 leprosos vinieron a los pies del maestro y él le dijo: vayan, que mientras van caminando serán sanos. Y fueron sanos mientras caminaron. Pero comenzó una desgracia que todavía sigue estando establecida en el corazón de muchos cristianos. Solo uno volvió a darle gracias al Señor. Los 9 se fueron caminando, se llevaron su milagro, pero no tuvieron el privilegio de poder seguir viviendo agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente comenzó a desestimarlo. Un hombre llamado Judas se levantó de entre medio de ellos, cargado su corazón, envuelto, ¿no es cierto?, de avaricia, porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual algunos comienzan a despiarse. ¿Y saben qué fecha? En esta fecha, en la fecha que el calendario gregoriano dice que es la Navidad. Y que no es la fecha correcta, pero como estamos en nuestra nación, tratamos de aprovechar estos momentos para seguir diciéndole a la gente que este Dios todopoderoso, que no es un Dios de religión,
que es un Dios que sigue estando vivo, que es real, que está en medio de nosotros, que sigue sanando a los enfermos, que sigue levantando a los paralíticos, que cada vez que pronunciamos su nombre, la gente entiende que Manuel estará entre medio de nosotros, que cada vez que decimos Yeshua, el Mesías, los demonios comienzan a temblar porque recuerda que les queda poco tiempo, que cada vez que los pronunciamos no hay otro nombre, ¿no es cierto?, ni arriba ni abajo del cielo, que esté por encima de todos los nombres, que no sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habrá alguien que me diga gloria a Dios en esta noche. Y a su nombre es ese mismo Dios a quien se le presenta en el corazón de Tito, a quien se le presenta en el corazón de Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Y Timoteo, teniendo padre, ¿no es cierto?, madre griega y padre judío, o al revés, padre griego y madre judía, escribe una de sus cartas en Primera de Timoteo 1:12 y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Toque a alguien, dígale: cuando alguien te escoge para hacer una función específica, no son los pastores, es el mismo Dios que te da la fortaleza para poder soportar cuando las acechanzas del enemigo vienen en contra de tu casa y en contra de tu familia. Es el mismo Dios todopoderoso que te mantiene viéndote, no como los hombres te ven, porque la Biblia dice que estos hombres también flaquearon en alguna oportunidad, porque la Biblia dice que estos hombres también en algún momento quisieron desistir, pero él dice: yo le doy gracias a mi Dios, el que me da la fortaleza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso la gente que no lee las escrituras siempre está esperando de los demás, pero los que leemos las escrituras entendemos que Él es el verbo que se hizo carne y vino a morar en medio de nuestros corazones, que nuestra fortaleza no proviene por hombres o por mujeres, nuestra fortaleza proviene del Señor. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro auxilio, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos da la victoria. ¿Cómo no darle gracias a Él? Porque me mantuvo por fiel. Dios, toque a alguien, dígale: Dios te mantiene por fiel. No, dígalo con ganas: Dios te mantiene por fiel, poniéndote en el ministerio. Note algo: poniéndonos en el ministerio. Él nos puso. No nos pusimos nosotros a nosotros mismos, no los elegimos nosotros a Él. Fue Él es el que nos escogió a nosotros. Él te pone en el ministerio. Codea a alguien, dígale: Él te pone en el ministerio. Por eso tú no solamente le darás cuenta a los hombres de Dios, a los pastores, tú le tendrás que dar cuenta a quien te puso en el ministerio. Y el que te puso en el ministerio no acepta nuestras excusas, no acepta nuestras proposiciones delante. No, porque a mí me dañaron, me lastimaron, y a él como que no. Si aquel a quien nosotros le damos gracia lo entregaron en manos de verdugos que nunca antes habían practicado ni siquiera con las armas que habían creado ese mismo día. Hey, ¿cómo no nos va a entender el Señor? Sí, pero nunca aceptará una propuesta de nosotros que vaya en contra de su palabra. El que nos puso y el que cree que podremos ser fieles hasta el fin, es a quien te tendremos que dar cuenta, y no solamente gracia. Él entiende de sufrimiento. Lo escupieron, lo injuriaron, le arrancaron pedazos de sus espaldas, lo atravesaron, hermano, en sus manos y en sus pies, una lanza en el costado, derramó las últimas gotas de su sangre, que por su sangre usted y yo fuimos sanos, curados, establecidos, redimidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Pero llegan estas fiestas, llegan estas fechas, y la gente se olvida de Jesús. Yo soñaba al ver el Marte Argentina campeón y la gente corriendo por las calles. Digo: wow, ahí debe haber hermanos que los días miércoles no vienen porque hace calor. Y hacía 45 grados de calor, y con sus hijos en sus brazos corriendo detrás de un colectivo que ni siquiera podrían darle ni un pedacito de la bandera
que ellos mismos traían. ¿Se merecen ser honrados? Claro que sí. Pero hay alguien que merece mucho más. Hay alguien que nos ha dado más. Ellos trajeron una copa, Dios nos hizo argentinos. Ellos trajeron una copa, el Señor tiene una corona en su cabeza. Y tiene una corona para nosotros. ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no darle gracias si estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados? Y su sangre nos redimió. Y Colosenses dice, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Cómo no darle gracias al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Cómo no ordenar nuestra condición de vida delante de su presencia para quedarnos firmes y perseverantes delante de las acechanzas de nuestro adversario? Colosenses 4:2 dice la palabra, perseverad en la oración y velando en ella con acción de gracias. Note algo, no era fácil lo que estaban viviendo lo de Colosas, pero Pablo le dice, ustedes tienen que ser perseverantes. La gente que no es perseverante no es fiable, no es confiable, porque se dan cuenta que han desechado la posibilidad de estar en comunión con aquel que les ha dado todo lo que tienen. Todo, todo, todo. El Salmo dice, y todo lo que respira, alábele al Señor, dele gloria al Señor. Por eso es una noche diferente. Es para recordar nuevamente, y así cada día y cada segundo, como dicen las Escrituras. Y todas las veces que os reuniedes en el nombre del Señor, partirán el pan y tomarán la sangre de Cristo, recordando lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El apóstol Pablo le escribe a los Colosenses capítulo 3 y versículo 15 de las Escrituras y le dice esto: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Un solo qué? No, dígalo con ganas. ¿Un solo qué? No le crea a la gente que dice yo sigo estando en comunión con el Señor, pero no congregan, no son parte de la congregación. Porque la Biblia dice que el Espíritu del Señor está dentro de la iglesia. Diga conmigo, de la iglesia. Y si usted no está dentro de la iglesia, o usted encuentra a alguien que no está dentro de la iglesia, dése cuenta que esa gente no tiene el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu del Señor te guiará a toda verdad, dice la palabra del Señor. Y la verdad a nosotros comienza a liberarnos. Pero hay gente por ahí que nos quiere inculcar a nosotros que ellos tienen el Espíritu del Señor, dejando por hecho, ¿no es cierto?, que no importa si congregan o no congregan, ellos tienen otra cosa más importante. Y la Biblia dice, no tengas por costumbre en no congregarte, porque se hace una costumbre, porque han desistido de la oración, de la relación con el Padre Celestial, han desistido del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te convence para que puedas estar delante de su presencia. Porque si no, tendríamos que arrancar una hoja que dice que mira cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos todos juntos y en armonía. Es que ese tipo de persona no quiere tener armonía con nadie, y de repente usted comienza a desaparecer. Antes usted veía todas las publicaciones, ahora ya no ve a nadie. Quiere decir, no quiere tener contacto. Qué raro que Dios, porque Dios decide estar con ellos solo, pero no quiere estar con nosotros. Son personas desagradecidas, y su desagradecimiento les hace perder la comunión y la relación con el Espíritu Santo del Señor. Son personas que no han entendido verdaderamente el evangelio del reino. Ellos practican su propio evangelio, ellos predican su propio evangelio. El evangelio del reino es aquel evangelio que dice que no importa cuánto mal te haya hecho, tienes que aprender a perdonar de igual manera. El evangelio del reino te enseña también que mejor es estar humillado que andar exaltado, creyéndote que has alcanzado algo. Porque ¿de qué le serviría al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su propia alma? ¿De qué sirve si yo simplemente estoy pretendiendo de que Dios me conteste a mí y no que nos conteste a todos nosotros? Por eso nos hemos reunido, para darle gracia al autor y el consumador de todas las cosas. No vinimos a fingir de que somos sus hijos, vinimos porque somos sus hijos. No vinimos porque es el último culto, venimos porque tenemos necesidad de su presencia. Vinimos porque somos agradecidos de lo que el Dios ha hecho todos estos días y lo que hará en el año venidero. Vinimos porque estamos gozosos de querer celebrar, de ver una juventud que se dispone a poder tener una obra de teatro para decirnos a todos nosotros: recuerden que ustedes que son más grandes están acá porque hubo un Jesús de Nazaret que murió por el pecado de todos ustedes. ¿Habrá alguien que le dé gloria al Señor?
y a su nombre. Colosenses 3:15 dice la palabra del Señor: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Jesús dijo: la paz os dejo, la paz os doy, y yo no la doy como este mundo la da. Y dice la palabra del Señor: a la que asimismo fuiste llamado a un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Vamos de nuevo. ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántos cuerpos? Y el miembro que se separa del cuerpo siempre está pretendiendo que el cuerpo sienta de que él se fue, y se siente. Pero lo raro es que ese miembro que se separa del cuerpo no se da cuenta que se va muriendo poco a poco. Porque separado de mí nada podéis hacer. Para eso el Señor nos ha metido en el cuerpo, para que seamos parte el uno para con el otro y nos necesitemos los unos para el otro. No puede decirle el dedo pequeño del pie a la mano: no te necesito, dice la palabra del Señor. Porque ninguno puede subsistir por sí solo. Por eso necesitamos ser agradecidos, que a pesar de que a nuestro alrededor haya un montón de gente que tiene falencias, insuficiencias, errores, que hay gente que pueda tener diferentes tipos de acciones y hasta incluso de pecado, el Señor nos hizo parte de una familia. Esa familia de fe que está dispuesta a poder seguir creciendo y creyendo que con Dios todo se puede, que con Dios nunca se pierde, que con Dios siempre se gana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y escucha lo que dice: llamados a un solo cuerpo, sea agradecidos. ¿Qué dice? No, dígalo con ganas. ¿Sé qué? Yo ayer crucé a una familia, y esa familia tenía el agua al cuello cuando salimos corriendo con autos para entrar entre medio de su casa y llevarle los alimentos. No fue una vez, fueron varias veces. Ese hombre varias veces le extendimos las manos. Varias veces fuimos corriendo llevando la mercadería a la iglesia entera, pastores, ministros, líderes. El hombre, cuando me vio, dio vuelta la cara. La falta de agradecimiento es notable, porque la gente que no tiene a Jesús en su corazón, que no agradece al Eterno, comienza a esconderse. Cada vez que me cruzaba, agachaba la cabeza y miraba el celular, como si fuera que el celular le había dado algo. Si cuando vino acá solamente tenía una casa de 4x4 con chapas que se goteaban todas en su casa. Vine a hacer a cada uno de sus hijos, pero la falta de agradecimiento me hizo notar que no pertenecía al cuerpo. Porque aún haciéndote mal, la Biblia dice: todo te ayuda para bien. Hasta tendríamos que agradecerle a aquellos que nos empujaron para que nosotros nos cayéramos, y aunque no hubiésemos caído, tuvimos la fuerza para poder levantarnos y seguir estando de pie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sea agradecidos, dice la Escritura. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, diga conmigo: la palabra de Cristo mora en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que cuando nos juntemos hablemos y cantemos himnos y cánticos espirituales delante de la presencia del Señor. Y escuche lo que dice: enseñando y exhortando unos a otros con sabiduría. Toque a alguien, dígale: te van a exhortar en el cuerpo. Por eso tú no puedes decir que estás en el cuerpo si no te gusta la exhortación, porque es un combo que viene con todo. Ese combo que genera una exhortación dentro de ti es lo que provoca que tengas deseo de querer agradecerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que hizo David, hermano mío. David pudo entender que lo que Natán le estaba diciendo era una exhortación, porque el pecado que tenía David, él lo tenía bien oculto. Pero cuando vino Natán y lo exhortó al rey David, hermano, le redarguyó su corazón, y él pudo entender que David no era malo, que David era un hombre de Dios que estaba queriendo lo mejor para su casa y para su familia. Pero la gente que se desvía del propósito, que termina siendo desagradecidos para con el Señor, no quiere que nadie le diga nada. Se borran del mapa, se esconden. No necesitan, porque sabe que la exhortación que se le había dado era cierta. Esa exhortación, y pretenden ocultarle al Señor, cuando la Biblia dice que todo quedará expuesto delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No se dan cuenta que un desagradecido afecta a todo el cuerpo de Cristo Jesús. Quieren meterse siendo desagradecidos. Y usted dice: ¿cómo es eso? Lea el libro de Josué, capítulo 7 de la palabra del Señor. Y Dios le había dado diferentes tipos de victorias. Del capítulo 1, Dios dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, le dice el Señor. No temas ni desmayes, Jehová tu Dios medita de día y de noche. Y el pueblo del Señor comenzó a marchar y a conquistar ciudad tras ciudad.
Hasta incluso una de las ciudades más peligrosas fue conquistada cuando los muros se cayeron. ¿Recuerda eso? Pero Dios le dice, miren, ahora la conquista que viene más adelante es una conquista fácil, es una conquista simple, es una conquista que no hace falta que vayan tantos soldados. Pero el pueblo del Señor terminó perdiendo la batalla. Y Josué se fue a la presencia del Señor. Señor, ¿cómo es esto? ¿Por qué estamos perdiendo la batalla? Si vos dijiste que desde que venía hacia mí el manto íbamos a ir de victoria en victoria, ¿qué es lo que pasa ahora? Y en el capítulo 7 Dios le dice, es que hay anatema dentro del campo. Dentro del campo hay anatema. Hay gente que toma lo que no le corresponde. Hay gente que esconde debajo de su carpa los pecados que no quieren que otros puedan verlo. Pero yo te voy a decir hacia dónde tienes que ir. Y la Biblia, ¿sabe qué dice? Comenzó a llamarlos por familia. Diga conmigo, por familia. No, dígalo con ganas. ¿Por quién? Dígalo con ganas. ¿Por quién? Porque el pecado no era solamente de él, el pecado también era de la familia. El pecado era de la madre que encubría a la hija. El pecado era del padre que encubría al hijo. Ay, no, pero ellos son mis hijos, ¿qué voy a hacer? Lo que usted tiene que hacer es hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. Y tiene que ser agradecido con Dios, aún hasta cuando las faltas salen a luz delante de la presencia del Señor. Y ay, hermano, diga que en ese tiempo la gracia no les había alcanzado. Pero Josué con todos los sacerdotes le dijo, ahora vení. Ay, es tu problema. Y es el problema de tu familia. Y lo llevaron lejos y lo apedrearon hasta que se muriera. Hoy no es ese tiempo. Hoy estamos en un tiempo de gracia extraordinario. Tenemos que darle gracias a Dios que antes que termine este día, Dios está queriendo que usted saque el anatema de su casa. Dios está queriendo que usted en esta noche confiese la verdad. Dios está queriendo que usted y yo le digamos, Señor, hemos pecado. Es cierto, hay pecados que nadie conoce, que nadie vio, que nadie lo tiene en cuenta. Nadie me vio si yo salí, entré de un hotel y nadie me pudo ver. Pero no puedes esconder durante mucho tiempo el pecado dentro de tu carpa, porque el Dios de los cielos es el que está viendo todo, el mismo que le venimos a agradecer. ¿Cuál es la diferencia con Josué y este tiempo? Es que la gracia todavía sigue estando estable para nosotros, y esa gracia nos lleva a ser agradecidos y abundante en la palabra. Y cuando la palabra abunda, la palabra entra dentro de nuestro corazón como una espada aguda de doble filo que penetra el corazón y va hacia los tuétanos y hasta las coyunturas y discierne las intenciones que usted y yo teníamos. Lo que otros no ven de nosotros, Dios lo está viendo. Pero en esta noche de agradecimiento, usted tendrá que decirle, yo tendré que decirle, gracias, Señor, porque los pecados que estaban ocultos, vos me estás dando la posibilidad de poder rendirme delante de tu presencia, porque mi pecado afecta a toda la congregación, su pecado afecta a toda la congregación. Alguien tendrá que darle gracias a Dios en esta noche de una manera diferente. Alguien tendrá que agradecer al Rey de Reyes en este día. Y a su nombre, y a su nombre. Y ya le junté 3 mensajes hoy. Este hombre no pudo ser agradecido a Dios. Y cuando Josué lo descubrió, ¿sabe qué es lo peor? Que le dijo, creo que está en tu casa el pecado. Y dice, sí, está bien, está en mi casa, acá está. Le dice, pero ¿por qué lo agarraste? Si Dios había dado orden que no lo hagas. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado orden en el resto de este año que no hagamos ciertas cosas que las terminamos haciendo igual? Yo no sé usted, pero yo soy pecador, así que yo sí sé qué es. ¿A cuántos de nosotros creemos que Dios no nos escuchó cuando hablábamos mal de otra persona? No, pero yo no, Si le vamos a agradecer al Señor, vamos a hacerlo de verdad. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Porque la Biblia dice en el texto que leíamos, vosotros enseñando y exhortando unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, hacelo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios y Padre por medio de Él.
Dice, ahí ya entramos en pecado. Porque hemos hecho un montón de cosas, pero no le hemos dado gracias al Señor en lo que hicimos. Y ni siquiera lo hicimos para Él, lo hicimos para nosotros. Lo hicimos para con nuestra vida. Sin hablar lo que hizo este muchacho. La falta estaba metida dentro de su casa. Y él tenía la oportunidad. Porque Dios dijo, el anatema está en el campamento. Y por cuanto el anatema está en el campamento, todo el campamento está maldito. Hay una maldición. Y la maldición la trajo aquel que tomó lo que no tenía que tomar. Aquel que escondió todo lo otro ahí atrás. Lo tenía escondido ahí. ¿Sabe qué impactante es saber que todas las tribus quedaron de lado y solamente quedó una tribu expuesta? La tribu de Judá. Los que tenían que servir, los que tenían que adorar, tenían ahí adentro metido el anatema. Y por causa de su pecado, todo el pecado del pueblo, el pueblo quedó todo en condiciones de maldición. Codea a alguien con todo respeto y dígale, confesá tu falta en esta noche porque me estás contaminando. Toque a alguien, dígale, confiesa tu falta en esta noche porque estás contaminando mi casa, estás contaminando mi familia. Los otros no habían pecado, solamente él. Pero su falta estaba afectando a los demás. Su maldición estaba afectando a los demás. Era como una pequeña gangrena que comienza a comer poco a poco el cuerpo. Era como el bicho del cáncer que no se nota que está hasta que la carne comienza a podrirse. Es un defecto metido dentro de nosotros, pero no podemos recibir lo que viene de parte del Señor si en esta noche no es una noche totalmente diferente delante de su presencia. Para eso vino aquel llamado Jesús de Nazaret. Vino para quebrar las maldiciones sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. Vino para perdonarnos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vino para redimirnos con su sangre, para sacarnos de la posición en la que nosotros nos encontrábamos. Yo le dije a usted que el día de hoy iba a ser un día de agradecimiento a Dios y cada uno de nosotros traeríamos nuestras faltas delante de la cruz. Traeríamos nuestros pecados delante de la cruz del Calvario. Las pondríamos ahí adelante, hermano. Yo tengo una lista grande que escribirle al Señor, porque el Señor me dio dirección para el viernes que viene. Y Dios me dijo, el viernes que viene habrá una noche profética sobre todo el ministerio. Y el ministerio será impartido con una palabra profética direccional para entrar en el 2023. Prepara la iglesia. Y yo entendí lo que Dios me estaba diciendo. Porque antes de poder salir hacia algún lugar, el Señor pidió que todo el pueblo se santifique. Y la única forma de santificarse es poder confesar nuestras faltas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ey, no es casualidad, hermano, que ayer yo mientras estaba orando me dormí. Y mientras dormí, una legión de serpientes se acercaron hacia mí. Venían como una especie de saetas que venían del norte, del sur, del este y del oeste. Y mientras yo iba caminando, las primeras que yo vi, la serpiente era como una flecha grande con la boca abierta y me rozó la cara y yo me asusté. Pero yo estaba durmiendo, había entrado en éxtasis y en visión. Pero cuando vi que no me podía tocar, seguí caminando y seguí caminando. Y venía una de acá y venía la otra de acá. Y yo estaba durmiendo así. Mi esposa dice que yo hacía así y hacía así y me movía para acá y para acá. Porque la serpiente no me podía tocar. Porque cada vez que Dios está por meter a la iglesia en una condición, ¿no es cierto?, de gracia extraordinaria, para que las bendiciones comiencen a aparecer, como usted dice
término natural, como en cuestión de magia. De un día para el otro Dios puede soltar bendiciones que tardaron años, porque nunca la palabra del Señor podrá volver vacía delante de su presencia, sino que tendrá que cumplir el propósito por el cual fue soltada esta palabra. Y la palabra es el verbo, y el verbo se hizo acción. El verbo es Jesucristo. Él cumplió el propósito, ¿no es cierto?, después de miles de años de poder llegar a cumplirse. Que le hace creer a usted que Dios no puede dar cumplimiento a la palabra que el Señor prometió sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. Pero el Señor me dijo: pon al pueblo a que comience a santificarse, porque tu adversario te perseguirá, pero ningún arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor, sino que yo condenaré toda lengua que se levante en contra de ti en juicio, dice Dios. Pero Dios no lo puede hacer si nuestro corazón todavía sigue teniendo oculto el anatema, el adulterio, la fornicación, ¿no es cierto?, la pornografía, la mentira, el engaño, ¿no es cierto?, los deseos pervertidos en nuestra mente, los deseos de nuestros ojos, la vanagloria de nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para eso está la cruz, para poder ir dejar en la cruz lo que estaba oculto. El diablo tiene poder para poder operar en lo oculto, pero Satanás no tiene poder cuando nuestros pecados están expuestos delante de la sangre del Cordero de Dios, que nos quita del imperio de la muerte y lo lleva al imperio de la vida eterna. Habrá alguien que diga gloria a Dios en esta noche. Y a su nombre. Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias para con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no sé usted, pero mi agradecimiento a Dios lleva a que yo le confiese mis faltas al Rey, que le diga que había podido alcanzar mucho más de lo que he alcanzado, pero me entretuve en otras cosas, que me enfoqué en una manera diferente, que dejé que los primeros 4 meses de este año mi corazón se llenara de deseo de venganza, de bronca, de arrogancia, de querer destruir con mi propia mano lo que Dios podía llegar a restaurar. Usted quizás nunca lo supo, quizás nunca lo notó, o quizás lo notó y por la reverencia y el respeto que me tiene nunca me dijo nada. Pero ante los ojos del Señor no se pueden escapar. Mis malas acciones también quedan expuestas delante de Él, y así yo la guardo en una carpa allá al fondo, queriendo que nadie la pueda ver. El Señor sigue hablando con su voz audible que hace temblar la tierra, diciendo: si hay anatema dentro del pueblo del Señor, habrá juicio para toda la congregación. Si hay maldiciones ocultas, provocarán que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos terminen siendo afectados. Pero hoy es una noche diferente. Este hombre no tuvo la posibilidad y tampoco quiso, porque él dijo: yo lo tomé porque para mí era algo bueno. Es que hay gente que todavía quiere seguir viviendo y diciendo que vengarse por sí mismo, hacer negocios deshonestos, robarle dinero a los hermanos, estafar a las personas, es parte del común denominador de las personas. Nosotros no somos del común denominador. Nosotros fuimos apartados para que el Rey de Reyes y Señor de Señores sea el reflejo de nuestra vida. Nosotros fuimos apartados para hacerle la vida imposible al reino de las tinieblas y manifestarle el reino de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos escogidos por Él, porque Él nos escogió desde el día que estábamos en el vientre de nuestra madre, para que fuésemos reyes y para que fuéramos sacerdotes delante de la presencia del Señor. Nosotros somos gente distinta. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que ponemos la mano en el arado y no estamos mirando hacia atrás. Nosotros no somos de los que nos quejamos. Nosotros somos de los que le decimos: gracias, Señor, porque esta leve tribulación que hemos vivido 4 o 5 meses está causando un gran peso de gloria para que el 2023 podamos levantar la copa y decir: todo, pero
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Habrá alguien que le aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Habrá alguien que le aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Habrá alguien que mientras aplaude dice gloria a Dios, aleluya? No, yo si fuera usted, mientras le estoy aplaudiendo le doy gracias al Señor. Mientras le aplaudo le doy gracias. Vamos. Mientras le aplaudo le doy gracias al Señor. ¿Habrá alguien que le dé gracias al Señor en esta noche? Alguien que le dé gracias al Señor en este día. Y mientras le aplaude, dígale gracias, Señor. Y a su nombre. Y Él llevó nuestros delitos y nuestros pecados en la cruz. ¿Dónde los llevó? Póngalo acá. Manténgalo en pie. ¿A dónde los llevó? Tráigalo más adelante. ¿A dónde? ¿Por qué no empezar una Navidad y una Nochebuena diferente? ¿Ya conmigo lo llevó a la cruz? A esta altura los ancianos tendrían que tener cinta y papeles en la mano. ¿Ya conmigo lo llevó a la cruz? Yo le dije antes que termine este año vamos a hacer un acto profético. Mis pecados escritos en un papel y puestos en la cruz. Reconociendo que soy faltante delante del Señor. Reconociendo que soy pecador delante del Señor. Que el único que puede redimir mi alma y que puede limpiarme de las maldiciones que el infierno, porque Satanás vino para matar, hurtar y para destruir. Es accionando, porque la fe sin obra es. No, dígalo con ganas, la fe sin obra es. Vino hacia la cruz y llevó mis delitos y mis pecados aquí en la cruz del Calvario. Hey, pastor, pero eso ya lo hicieron el Señor Jesucristo. Sí, pero usted todavía tiene cosas ocultas dentro de su corazón. Y usted pretende vivir un 2023 arrebatando la palabra. La fe sin obra es muerta. Usted tendrá que accionar en esta noche. Usted tendrá que decidir verdaderamente si quiere. Y usted pondrá en un papel diciendo: Señor, acá está mi pecado, el que nadie conoce. Yo te lo llevo a la cruz. Acá te lo pongo, Señor. Acá te lo dejo. Porque mi accionar en fe me hace creer que tu sangre todavía sigue fresca para poder redimir estos pecados que están ocultos, pero que tú ya los detectaste. Estos pecados que quieren privarme de las bendiciones que van a venir. Estos pecados que quieren privarme de las acciones que estás por hacer a favor de mi casa, de mi familia, de mis hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no sé usted, pero yo estaría buscando una lapicera. Yo no sé usted, pero ya estaría buscando papeles en mis manos. Yo no sé usted, pero estaría pidiéndole a los ancianos: ¿alguien tiene un papel? Necesito escribir mis faltas, mis errores, mis falencias, mis insuficiencias. Necesito llevarla a la cruz del Calvario. Necesito accionar conforme la palabra del Señor. Quiero ser agradecido con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tómese un minuto, tómese un minuto.